Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Hoy vamos a hablar acerca de cómo las pruebas de coronavirus de Centogene pueden ayudar al retorno, al reinicio en las actividades en su empresa. Bueno, entonces como ya hemos mencionado, vamos a dividir este webinar en tres breves partes. La introducción, donde hablaremos fundamentos acerca del SARS y el COVID, y hablaremos también acerca de las pruebas para el COVID-19. Luego nos enfocaremos como tal en soluciones personalizadas y en casos prácticos. Y finalmente vamos a hablar de soluciones flexibles de laboratorio, vamos a hablar del CentoSwap y del CentoTruck. Bueno, inicialmente empezaríamos entonces con una visión general de la empresa. Entonces, esta imagen que observan ustedes acá es de Centogene, es una empresa eh, centrada en diagnóstico de enfermedades raras. Estamos enfocados en transformar datos clínicos, genéticos y multiómicos en soluciones médicas para los pacientes. Es decir, nuestro papel principal es diagnóstico de enfermedades raras. Sin embargo, ante esta encrucijada que nos plantea el COVID, hemos puesto también muchos de nuestros recursos, que son recursos a gran escala, para poder realizar el diagnóstico como tal de la enfermedad. Una visión general de la empresa muy breve. Esta es una empresa que fue fundada en el 2006. Esta empresa funciona con base en Alemania, en Rostock, que es la parte norte de Alemania. Fue fundada por el profesor Rolfs. Sin embargo, también tiene actualmente otras operaciones en lugares como Boston, Berlín, Viena, Dubái. Es una empresa que cuenta con más de 500 empleados de diferentes nacionalidades, se hablan diferentes idiomas, es una empresa multicultural y esto pues da muchas ventajas a la hora de resolver. Tenemos plataformas tecnológicas propias, es decir, algo que ha impulsado muchísimo la compañía es el desarrollo como tal de plataformas y de recursos tecnológicos y también a gran escala, ¿no? Tenemos también algunas sociedades, algunos vínculos con compañías farmacéuticas o biotecnológicas pues, que nos ayudan a implementar y de poner todo esto en el mejor punto, porque pues la genética va avanzando, pero si no tenemos buen software, un buen sistema como tal de informática, no podríamos avanzar. Desde ya hace un año estamos también en Nasdaq, entonces aparecemos como CNTG y pues algunos aspectos destacados de la compañía, pues tiene algunos sistemas propios, plataforma, tiene una base de datos de enfermedades raras que está completamente curada y bueno, ofrecemos diferentes soluciones clínicas, no solo de diagnóstico como tal, genético, pero también biomarcadores. Bueno, entrando ya en materia, y hoy vamos a hablar acerca del COVID, el SARS-CoV-2 es un virus que surgió en diciembre del 2019. Acá hacemos una breve diferenciación entre lo que es el SARS, que es el propio virus, y el COVID-19. El COVID-19 ya nos referimos propiamente a la enfermedad causada por este virus. Entonces, el virus apareció en diciembre de 2019, 6 meses después pues tuvimos la primera onda pandémica. En total tuvimos 10 millones de casos y más de 500.000 muertes. Sin embargo, 10 meses después, lo que estamos viendo es una segunda ola en Europa, el recuento mundial de 40 millones de casos, más de 1 millón de muertes documentadas, plenamente documentadas por COVID. Y lo que se tiene en general es que esta no es una pandemia, sino una sindemia, es decir, se refiere a un término acuñado para mencionar cuando una epidemia tiene otros factores sociales determinantes y que son bien importantes, ya que hemos visto que esta epidemia también golpea con más fuerza a las personas que se encuentran en estados, por ejemplo, de desnutrición o golpea con más fuerza a zonas en donde no hay como tal suministro de agua, donde no se pueden implementar medidas como lavado de manos, como distanciamiento social. Entonces, esto no es solo una pandemia, sino una sindemia. Y básicamente se ha dicho que la solución
puramente biomédica no va a ser suficiente para el COVID, y esto es virtualmente, esto es real ahora que ya tenemos, digamos, dos vacunas mencionadas, pues que ya tienen una efectividad superior al 94%. Sin embargo, las vacunas no van a ser suficientes. Los gobiernos van a tener que crear políticas, van a tener que crear programas para revertir disparidades sociales, porque no solamente con la vacuna vamos a poder resolver, digamos, todo el problema. Bueno, acerca de la enfermedad, esta es una enfermedad que afecta a diferentes órganos y sistemas. Es una enfermedad que es potencialmente mortal y afecta especialmente los pulmones. Lo más importante de esta enfermedad es que del 50 al 75% de los individuos podrían permanecer asintomáticos. Sin embargo, lo que tenemos es que hay un curso clínico desde que la persona no tiene síntomas y luego poco a poco van apareciendo los síntomas. Los síntomas más comunes vamos a ver que son fiebre, dolor muscular, fatiga, cansancio generalizado, dificultad para respirar, que sería la disnea, tos seca. Esos son los síntomas más comunes, pero estos síntomas no aparecen desde el primer día de contagio. El primer día de contagio, la persona va a estar completamente asintomática y solo después del quinto día, allí comienzan a mostrar los individuos alguno de estos síntomas. Este es el periodo de incubación. Entonces tenemos que el periodo de incubación es largo y el problema es que la gente dice, bueno, yo me reúno con mi familia porque estoy asintomático. No, la mayoría de las veces las personas asintomáticas pueden transmitir el virus porque solamente desarrollan la enfermedad 5 o 6 días después de comenzar a tener el virus en su cuerpo. Entonces, para resumir, cuando se comienza a presentar fatiga, fiebre, dolor muscular, disnea y tos, ha sido 5 días después de que la persona se ha contagiado y de que ha tenido el virus pues diseminándose por todo el cuerpo. Eso quiere decir que una vez que una persona es positiva hay que rastrear en retrospectiva qué otros casos pudieron haber sido, a qué otras personas pudo haber contaminado, a qué otras personas pudo haber contagiado. Entonces, ese es lo más importante de la enfermedad, un periodo de incubación bastante largo. Ahora, acerca de la historia como tal, el coronavirus no es un virus nuevo que haya aparecido apenas en el 2019. El coronavirus es una familia como tal que han sido descubiertos desde 1960, y ya han habido brotes en humanos. Recordamos en el 2003 el brote como tal de SARS que hubo. Y bueno, actualmente entonces lo que tenemos en Europa es una gráfica que acá lo que estamos viendo es el número de nuevos casos por periodo de tiempo y vemos pues que actualmente estamos ya en la segunda ola en Europa. Sin embargo, en Latinoamérica, esta ola en América, en América y no solo América Latina, Norteamérica también, han tenido un comportamiento distinto porque a América particularmente el virus la ha afectado mucho más. Bueno, ¿cómo sería el curso clínico de la enfermedad? Tenemos que hay un curso que puede ser solamente enfermedad leve o moderada con dolor muscular, fatiga, cefalea, algún tipo de disnea, dificultad para respirar, pero el 80% de los casos vamos a tener que hay una recuperación completa en 2 semanas, sin intervención como tal de los cuidadores de la salud. Sin embargo, en el 20% de las personas puede haber enfermedad grave o enfermedad crítica. Enfermedad grave se define con esta enfermedad que puede tener taquipnea, saturación inferior a 93%. Este índice que se refiere a la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, menor de 300 milímetros de mercurio, o infiltrados pulmonares que involucran más del 50% del campo pulmonar en las primeras 24 a 48 horas. Esa sería la enfermedad grave. Ya la enfermedad crítica, que es un porcentaje alrededor del 6% de la población, presenta insuficiencia respiratoria, shock séptico y deficiencia o fallo de diferentes órganos, por ejemplo, renal, cardiovascular y pulmonar. Entonces, estas personas, este 6% sería el que va a necesitar soporte ventilatorio en una unidad de cuidado intensivo. Y eso es lo grave de la enfermedad. Lo grave es que
puede que haya tantas personas infectadas que este 6% que va a la unidad de cuidado intensivo o este 20% que puede llegar a necesitar respiradores, no vayan a tener el acceso a esos respiradores en su ciudad. O sea, esa sería la parte más complicada. Para estos casos que se complican, la recuperación puede tomar, además de estas iniciales, de estas 2 semanas iniciales, puede tomar de 3 a 8 semanas para recuperarse. Bueno, ¿cómo se transmite el SARS? La mayoría de las veces se transmite de individuos presintomáticos, es decir, individuos que no tienen ningún síntoma, están completamente sanos, pero están en periodo de incubación. Es decir, son personas que en el futuro, en unos 2 o en unos 5 o 6 días, van a presentar los síntomas. El 38% se va a infectar de algunos individuos sintomáticos, es decir, algunas personas que tengan fiebre, que tengan tos. Estas personas, si ya tienen alguno de estos síntomas, deberían quedarse en casa y evitar cualquier tipo de contacto con otras personas por el riesgo de diseminar diseminar la enfermedad. 10% de las personas se van a contagiar de individuos asintomáticos y 6% es a través de contaminación en el ambiente, a través del aire, a través de las superficies. Bueno, acá entonces lo que tenemos es que las pruebas preventivas nos van a ayudar muchísimo porque nos van a ayudar a detectar estos individuos que están en periodo presintomático y vamos a poder confinarlos y evitar así la cadena de contagio. ¿Por qué es importante realizar las pruebas? Uno, para garantizar una respuesta médica temprana. Dos, para identificar aquellos individuos que están asintomáticos o que están presintomáticos, evitando así una mayor propagación. Y vamos a poder definir entonces quiénes van a entrar a cuarentena y una vez tengamos una persona en cuarentena, hay que hacer el seguimiento retrospectivo para mirar qué otros individuos están en riesgo y hacer así pruebas a esos contactos o ponerlos también en cuarentena para evitar como tal la diseminación de la enfermedad. Esto también va a ayudar a vigilar la resolución de la enfermedad como tal de COVID en pacientes que estuvieron hospitalizados y también para evaluar como tal tendencias y tomar medidas de salud pública, pues ya hemos visto que los gobiernos en esta pandemia han tenido un rol principal, primordial, tomando medidas de salud pública como generando cuarentenas o cuarentenas inteligentes. Entonces, para eso se utilizan estas pruebas. Las pruebas disponibles, actualmente tenemos una prueba de PCR y existe en el mercado también una prueba de anticuerpos. Acá quería solamente hacer la claridad. En Centogene estamos ofreciendo la prueba de PCR. Por el momento no estamos ofreciendo la prueba de anticuerpos. La ofreceremos entonces prontamente. Eh, ¿Cómo elegir si se hace PCR o anticuerpos? Si se tiene ya como tal algún tipo de síntoma, se debería hacer PCR. Si se tiene como tal la certeza que se tuvo el coronavirus, y se quiere saber si se tienen como tal los anticuerpos, si se tienen ya las defensas, se debería entonces ordenar esta prueba de anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia? El PCR se hace a través de una muestra que se toma de un frotis, ya sea nasal o bucal, mientras que los anticuerpos se hacen de una muestra de sangre. En cuanto a el PCR, entonces tenemos que se puede realizar autoprueba y vamos a tener entonces, la propia persona se debe realizar el escobillado, en este caso es bucofaríngeo, y con esta muestra que tenemos acá vamos a generar la PCR. También existe la posibilidad de que una persona con formación médica tome como tal la muestra, y acá entonces tenemos ese ejemplo. El análisis es el mismo, no importa si se hace autoprueba o prueba por personal con formación médica. Tiene una sensibilidad mayor al 98% y una especificidad mayor al 99%. Las diferencias entonces es que, por ejemplo, en la prueba por un profesional médico, usted puede estar como absolutamente seguro que ha escobillado correctamente y, por supuesto, esta prueba de autoprueba es bastante buena cuando la propia persona se puede tomar la muestra.
por ejemplo, en empleados de una empresa o en casos de entorno educativo, colegios, escuelas, universidades. Bueno, vamos entonces a hablar acerca de las soluciones personalizadas. Entonces tenemos que, a partir de Centogym podemos entonces enviar los consumibles, podemos como tal, a través de nuestros laboratorios, a través de nuestras diferentes instalaciones, procesar la muestra y finalmente podemos entregar el servicio ya sea a empresas de turismo, a otras compañías, para eventos como tal o educación. ¿Cómo es el trabajo ahora en tiempos del corona? Pues se recomienda que se haga distanciamiento social en las oficinas, se puede utilizar eh, un cristal para evitar como tal el movimiento del aire, para evitar como tal la contaminación cruzada y por supuesto usando máscaras en el lugar de trabajo. Acá observamos el Centotruck. Este es una innovación de la empresa. Este Centotruck es un laboratorio portátil, es un laboratorio móvil. Entonces, acá lo que observamos es la persona trabajando como tal en el laboratorio y este Centotruck se puede entonces desplazar a los lugares donde se vaya a realizar eventos para pues garantizar que todas las personas en el evento estén libres de la enfermedad como tal. Acá vamos a ver un video corto del Centotruck, vamos a ver cómo funciona. Bueno, esas son las dimensiones y vemos que hay 4 espacios separados de trabajo. Está el Centotruck completamente equipado con todos los dispositivos que se van a requerir para montar el laboratorio como tal de diagnóstico para sacar estos resultados y las pruebas en el menor tiempo posible. Entonces, lo que tenemos es que este Centro Truck nos puede ayudar a manejar hasta 5.000 muestras por día. Entonces, tenemos también ya, se da como tal todo el asesoramiento y el entrenamiento a las personas para que puedan como tal realizar todas estas pruebas de manera diaria y esto se puede como tal implementar en diferentes aeropuertos. Ya vamos a ver algunos ejemplos acá. El aeropuerto de Frankfurt fue el primer ejemplo que se realizó bajo este mismo concepto. Entonces, en este caso, para el caso puntual de los aeropuertos, tenemos que sus requisitos es que inicialmente se necesita comprobar la identidad del pasajero, la identidad de la persona para tener el acceso a la prueba. Y esta es una solución pues para viajeros y que va a ayudar pues a estar completamente seguros y pues con la mente completamente tranquila que todos los que están en el avión están libres de la enfermedad. Este mismo concepto se puede aplicar en diferentes escenarios, por ejemplo, universidades, colegios, escuelas, en donde cada persona va a ser encargado de tomar como tal la propia muestra, escobillado faríngeo. Es una muestra que es mucho más sencilla de tomar porque no es el típico hisopado nasal que es tan incómodo. Esta es una muestra que se puede obtener fácilmente. El entrenamiento se da a través de un video tutorial que tenemos también. Lo que sí se debe organizar es la organización como tal y, por supuesto, el reporte va a llegar a cada una de las personas a el correo que ellos inscribieron desde la página de registro inicial. Entonces, estos son algunos de los testimonios. Por ejemplo, Martin Charles nos dice que a través de las pruebas preventivas pueden dar tranquilidad al personal. Entonces, esto nos va a permitir también tomar medidas como ir a cuarentena, por ejemplo, toda una escuela en caso de encontrar diferentes grupos con algún positivo. Bueno, ¿qué tipo de soluciones tenemos? En Centogin tenemos entonces en laboratorios en Rostock, en Hamburg, en Frankfurt, en los que se puede realizar como tal el test de PCR. Ahora también en Hamburg, en el aeropuerto, tenemos las pruebas de anticuerpos con 90 minutos en los cuales ya, después de 90 minutos ya ustedes podrán tener el reporte.
Acá tenemos algunos ejemplos del Centotruck, de algunos laboratorios como el laboratorio de Hamburgo. Finalmente lo que tenemos es que todos los riesgos, todas las complicaciones que tuvimos inicialmente en marzo, como escasez de suministros, como que no existen los reactivos del laboratorio o no existe, por ejemplo, no tenemos acceso al alcohol, ya todos estos inconvenientes los hemos superado y hemos podido pues procesar las pruebas masivamente. Eh, ¿Qué tenemos acerca del CentoSwap? El CentoSwap es un dispositivo médico que está encargado como tal de recolectar una muestra de hisopado bucofaríngeo y allí en este hisopado vamos a detectar el ARN propio del virus. Entonces es bastante sencillo porque es un hisopo seco y va a permitir además realizar un automuestreo evitando como tal contagio a profesional de la salud y facilitando pues como tal la toma de muestra. La persona se lo puede hacer también en su casa y enviar como tal el test a Centogene a través de Amazon. Eh, este Centoswab entonces vamos a tener que este es un kit, está tratado con óxido etileno y tiene entonces un tubo de recolección en el cual vamos a ver, vamos a tener el material. A este material entonces vamos a hacerle los pasos para poder observar cuál es la amplificación de ese ARN y tenemos como control un gen que nos indica que hay tejido humano y otro control pues que nos va a indicar cuando hay como tal infección a través de este coronavirus. Bueno, estos hisopos van a tener una estabilidad de 2 a 8 grados durante 96 horas. Estos hisopos secos entonces van a permitir como tal que el virus esté estable, no va a dar, va a evitar la degradación del virus como tal. Y tenemos que más del 98% de las muestras presentan como tal contenido humano después del automuestreo, es decir, es una muestra que es bastante apropiada. Se han recibido muy buenos comentarios acerca del uso de este CentoSwap en diferentes grupos etarios, no solamente adultos, también en niños y personas de la tercera edad. Entonces, esto no tiene ningún tipo de complicación o procedimiento doloroso, únicamente es la toma de la muestra. Una vez tenemos la toma de la muestra, una vez ustedes han tomado la muestra, se deben registrar en un portal seguro, registrar allí dirección, correo electrónico, teléfono, país y enviar la muestra. Una vez enviado la muestra, entonces estaríamos regresando el reporte médico al correo electrónico registrado a través de blockchain, es una plataforma muy segura. ¿Cómo estamos ayudando para combatir el COVID? Con mejores prácticas, con normas reglamentarias, mejorando las condiciones de higiene de los trabajadores. Tenemos un registro en caso de viajes por fuerza mayor y también un registro dentro de los trabajadores para síntomas. Hay también, por lo menos en el caso de Centogene, acá estamos realizando la prueba SARS 3 veces por semana para los trabajadores que están en los cuarteles, en las oficinas, pero para las personas que están en los laboratorios, la prueba es a diario. Hemos ofrecido entonces un servicio ininterrumpido y en cuanto a las medidas inmediatas que se tomaron, se realiza como tal limpieza de puertas bastante cuidadosa y rutinaria. Después de cada puerta que se debe abrir con chip de seguridad, tenemos estaciones desinfectantes, tenemos flujo de trabajo claro en caso de fiebre o síntomas similares a los de la gripe. Y adicionalmente se han tomado medidas como rediseñar las oficinas o limitar el número de personas en las oficinas. Hay algunos trabajos que no van a permitir dar toda esta solución, por ejemplo, trabajos que son para producción de alimentos, trabajos que requieren que un trabajador esté muy cerca al otro, se van a requerir pues extremar un poco más las medidas, la mascarilla, una protección ocular y quizás trabajar con guantes en caso que se trate pues del sector alimenticio.
Bueno, ¿cómo estamos ayudando para combatir este COVID? Estamos ofreciendo pruebas diagnósticas, estamos realizando como tal investigación basada en datos. A la derecha ustedes pueden observar, este es uno de los primeros artículos mostrando la metodología, que fue lo que hicimos para poder tener este diagnóstico, para poder tener esas pruebas diagnósticas de COVID a gran escala y también pues se han desarrollado estrategias, se han aumentado también las capacidades, la capacidad instalada en los laboratorios y se proponen como tal soluciones integrales. Bueno, lo que tenemos hasta el momento es que aunque hay unas pruebas rápidas del COVID, estas ofrecen una sensibilidad que puede ser 70% y esa no es la sensibilidad que se quiere buscar si se están haciendo pruebas a gran escala. Es decir, si decimos que una prueba tiene un 70% de sensibilidad, eso va a indicar que 70 individuos de 100 van a ser positivos y 30 individuos que son positivos son falsamente diagnosticados como negativos. Entonces, para nosotros eso es una apuesta muy importante y por ello no estamos ofreciendo las pruebas rápidas, pero estamos ofreciendo esta PCR, que esta sí nos da una sensibilidad mucho mayor. Tenemos entonces que este es el estándar oro actual y eso nos va a permitir realizar a escala masiva. Tenemos como tal en el laboratorio flujos de trabajo totalmente automatizados y podemos como tal ofrecer el servicio de entrenamiento como tal a personal calificado. Y finalmente lo que vamos a tener es que el tiempo de respuesta para nuestras pruebas está pues bastante bien. Bueno, acá tenemos algunas otras tecnologías que están bajo evaluación. Tenemos la amplificación isotérmica, las pruebas directas de antígenos y la prueba de detección directa del virus mediante espectrometría de masas. Entonces, todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la primera tenemos que esto nos va a permitir mediante hisopos poder determinar, extraer como tal el ARN en un laboratorio básico y los resultados positivos van a estar entre 60 a 90 minutos. Los costos son reducidos, pero también vamos a tener alguna caída como tal en la sensibilidad de la prueba. En cuanto a las pruebas directas de antígenos, estas lo que van a ayudar es a detectar como tal el antígeno, no el ARN del virus, pero el antígeno. Eh, esta tiene una ventaja muy importante, es que no se necesita personal de laboratorio. Es como una prueba, por ejemplo, de embarazo que ustedes se la pueden hacer en su casa, no necesitan ir a un laboratorio. Acá, entonces, esa es la mayor ventaja y el costo también es reducido. Sin embargo, por el momento, la sensibilidad está eh, un poco por ser mejorada, por lo tanto, digamos, nosotros no estamos ofreciendo esta prueba. Y finalmente, la detección directa de virus mediante espectrometría de masas, que se inicia también con hisopos orofaringeos, y esta es una técnica que está disponible en diferentes lugares, en aeropuertos incluso, pero los protocolos de diagnóstico aún no están claramente diseñados o disponibles. Bueno, la velocidad de transmisión del COVID va a depender de nuestra capacidad para identificar a las personas infectadas. Y me gustaría mostrarles unos recursos útiles que nos pueden ayudar. El primero es cómo registrarse. En este link ustedes se pueden registrar en el portal y en el segundo link ustedes pueden ir como tal a el test en el aeropuerto de Frankfurt. Los reportes médicos están ahora disponibles en 11 idiomas distintos. Acá vemos los diferentes idiomas que tenemos disponibles, entre ellos español, por supuesto, portugués, mandarín, tenemos diferentes idiomas allí. Esto la persona lo tiene que seleccionar de antemano y una vez haya seleccionado el idioma del reporte va a recibir todos los reportes en el mismo idioma. Acá tenemos un ejemplo del reporte, entonces en la parte izquierda ustedes pueden observar el reporte positivo en inglés y en el reporte en español en la parte derecha. Entonces acá lo que vemos es que se detecta como tal el ARN en el material obtenido
y nosotros, digamos, en Alemania estamos reportando directamente a, a la oficina como tal de salud de Alemania. Bueno, para terminar entonces, nosotros hemos puesto como tal este ejemplo de las pruebas preventivas son fundamentales en nuestras sociedades y especialmente cuando se trata de mantener escuelas abiertas, generar espacios de trabajo seguros, aumentar las actividades de viajes y turismo y continuar como tal con la nueva normalidad. Bueno, eso es todo por mi lado. Muchas gracias por su asistencia y quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Ya hemos recibido unas cuantas. La primera nos preguntan, en caso de empresas, cuando se contrata el servicio de pruebas de diagnósticas a través de Centogene, ¿ustedes informan cuántas personas y quiénes fueron positivas? Muchas gracias por la pregunta. No, nosotros informamos un porcentaje, es decir, informamos, por ejemplo, de 500 personas, 90% son negativas, pero por ley de confidencialidad y de privacidad de datos, no se informa al empleador qué persona es la que está afectada, es decir, cada persona sería responsable de informar que tiene una enfermedad o de que va a estar en cuarentena, pero por ley de protección de datos nosotros no informamos al empleador quiénes o qué número de empleados fueron los afectados. Se informa un porcentaje. Gracias. Otra pregunta, nos preguntan, en caso que se requiera la prueba para un menor de edad, ¿cómo debe ser el registro? Gracias. Bueno, ese registro se debe hacer a través de la plataforma y lo debe hacer el padre, es decir, así se trate de un adolescente que ya tiene acceso a correo electrónico, lo debe hacer el representante legal, es decir, el padre, y a ese correo le ha de llegar también el resultado. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Nos preguntan eh, cómo fue creado el COVID. Es cierto que fue en un laboratorio y también porque hay tan pocos casos de COVID en niños. ¿Alguna inmunidad en especial? Bueno, por ahora lo que se tiene desde el punto de vista científico, lo que se ha comprobado es que el COVID no fue creado en algún laboratorio. Se sabe que esa es una cepa que afectaba, digamos, inicialmente a murciélagos y luego parece que tuvo un huésped intermedio como pangolín y luego pasó a humanos. Es decir, esa es la teoría que que se ha confirmado científicamente. Eh, porque hay tan pocos casos de niños. Sí, se ha demostrado que hay pocos casos de niños con COVID. No se ha demostrado que ellos tengan alguna inmunidad en especial. Se sabe que hay un síndrome que se llama síndrome de hiperinmunidad en los niños, pero no se ha demostrado por qué son inmunes. No se conoce aún esa respuesta. En algún momento todos nos contagiaremos. Bueno, pues esa es una epidemia. No creo que en algún momento todos nos contagiaremos. Eso va a depender de en dónde estamos ubicados, de qué medidas estamos tomando, de qué tal es nuestro sistema inmune, porque puede que usted ya se haya contagiado, pero que haya sido de las personas que son asintomáticas para esta enfermedad, entonces no lo va a saber. Entonces va a depender de diferentes cosas. Ya tenemos entonces dos vacunas disponibles. Eso apenas ocurrió pues en menos de una semana, en el fin de semana y en estos días. Así que probablemente en los siguientes semanas o meses vamos a tener más noticias de otro tipo de tratamientos que sean efectivos. También me preguntan, ¿qué tan efectiva la entrega de la PCR negativa 96 horas antes del embarque de un pasajero a un destino eh, que lo pida para entrar al país? Bueno, nuestra entrega de resultados es de 12 horas, así que
La idea sería que una vez la prueba ha llegado al laboratorio, tenemos 12 horas para emitir el resultado. También tenemos dos tipos de pruebas. Por ejemplo, si ustedes quieren tomar la prueba en alguno de los aeropuertos, la idea sería llegar al aeropuerto y entregar la muestra antes de las 2 de la tarde para poder nosotros tener tiempo de entregar la prueba en las siguientes 12 horas. También sé que hay dos tipos de muestras, una muestra como estándar que se puede demorar el resultado entre 12 a 24 horas y otra prueba que es la prueba express que se demora menos de 12 horas el resultado, que tienen precios distintos. ¿Qué tan efectiva es la prueba 15 minutos PCR que ciertos aeropuertos ofrecen? Esa es una prueba que tiene una sensibilidad comprometida, es aproximadamente 70%. La prueba que se ofrece de 15 minutos. Esto quiere decir que de cada 70 personas, perdón, de cada 100 personas que toman la muestra, 70 son negativos y 30 podrían ser falsos negativos, es decir, podrían ser positivos. Así que ese es el inconveniente de esta prueba. Nos preguntan, ¿las pruebas son certificadas por WHO o por CDC? Muchas gracias por esta pregunta. Sí, las pruebas que realizamos son realizadas a partir del método publicado por WHO, es decir, el método que ha sido validado en Charité. Se hicieron también validaciones entre diferentes laboratorios, incluyendo Charité, que es el laboratorio que como tal ha diseñado este estudio. Así que las pruebas son certificadas por WHO. ¿Esperan tener presencia en aeropuertos de América Latina? Sí, pues estamos esperando tener presencia en en algunos aeropuertos y básicamente la idea sería poder ofrecer nuestro asesoramiento para poder iniciar en diferentes lugares, no solo en América Latina, pero también en España, en otros países y pues teniendo en cuenta que podemos ofrecer el resultado en diferentes idiomas. En cuanto a la automuestra, en cuanto a la autotoma de muestra, esta se realiza en saliva. ¿Cómo ha sido el rendimiento diagnóstico con este tipo de muestra? Actualmente no tenemos nosotros resultados propios de prueba en saliva porque nuestra técnica es de escobillado, es decir, se debe frotar la parte interior de la boca, básicamente las amígdalas, para poder obtener células. Sin embargo, se ha visto que las pruebas de saliva son bastante efectivas, tienen aproximadamente un 80% de contenido de células, así que serviría bastante. Pero para este específico test que nosotros estamos diseñando, lo que tomamos son las células de un escobillado, es decir, se hace un frotis. En la parte como tal de las amígdalas y de allí lo que tomamos es las células para poder aislar de allí el RNA del virus. También proveen diagnósticos en Centrotroc para identificar comorbilidades, dar atención al sindémico. En Centrotroc, digamos, no sé si estoy interpretando bien la pregunta, también proveen diagnósticos en Centrotroc para identificar comorbilidades. No, en la prueba como tal de Centrotroc solo se analizaría COVID. Es decir, no se hace, hay algunos competidores que, por ejemplo, dicen, no, COVID negativo, influenza negativo, para influenza negativo. Nosotros nos estamos enfocando únicamente en COVID porque, por ejemplo, si una persona sale negativa para COVID, pero positiva para influenza y va a viajar, no le va a dar ninguna información, no puede hacer mucho tampoco al respecto con ser positivo para influenza. Esta prueba clínicamente se usa cuando hay personas inmunodeprimidas, cuando hay adultos de 90 años, allí es cuando con neumonías virales, allí es cuando se quiere saber exactamente qué agente etiológico causa la neumonía. Pero para personas que están viajando o personas que quieren volver a la universidad, no tener influenza o otro tipo de virus no es tan importante y no es algo que se pueda tomar una medida, es decir, nosotros solamente probemos el diagnóstico de COVID. Ahora, Centogene, como les mencioné al principio, es una empresa de diagnóstico de enfermedades raras y el diagnóstico de enfermedades raras continúa.
y este diagnóstico de enfermedades raras no se puede hacer en Centotroc. En Centotroc está específicamente diseñado para COVID, pero Centogene continúa con todo el negocio de enfermedades raras, es decir, si ustedes tienen pacientes con sospecha de enfermedades raras, pueden utilizar la Centocard y enviar como tal el caso tal como de costumbre porque los servicios siguen ininterrumpidos. Bueno, tenemos otra pregunta. Eh, una solicitud del país de destino. ¿Es efectivo pedir una prueba 96 horas antes del embarque o deberían reducir el número de horas antes de un embarque? Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que es efectivo pedir una prueba antes de 96 horas porque la idea es que una persona que va a viajar tenga la responsabilidad suficiente para evitar ir a diferentes eventos o asistir a restaurantes o asistir a algún lugar donde se pueda infectar antes, justo antes del viaje. Y las 96 horas da algún tipo de tiempo, buffer o algún tipo de tiempo para que el laboratorio pueda responder y entregar como tal el resultado. Como les mencioné en Centogene, estamos entregando resultados de COVID bastante rápido, 90 minutos, menos de 12 horas, máximo 24 horas, pero hay otros laboratorios que no pueden entregar resultados sino hasta 96 horas o 48 horas. Entonces, digamos como que la ley de 96 horas, estoy de acuerdo que es amplia y permite que muchas personas se pudieran infectar en ese lapso de tiempo en que se tiene una prueba negativa y el abordaje a un avión, pero creo que para dar una regla es bastante positivo porque permite que las personas que quieran viajar tengan una prueba negativa y da tranquilidad también a todos los que están dentro del avión de que todos son negativos y nadie tiene el virus. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, espero que este webinar les haya ayudado y que lo puedan aplicar como tal en, en su día a día. Hasta luego. Muchísimas gracias, Pilar. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Ahora mismo hemos lanzado una poll para que nos den su feedback acerca del webinar. Y bueno, también decirles que si tienen alguna pregunta acerca de los test que estamos comercializando en Centogene, también nos pueden seguir escribiendo y les vamos a poner en contacto con el responsable. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día.